Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Este episodio será la reproducción de una clase acerca de la filosofía de la libertad y su capítulo final, donde Rudolf Steiner aborda la tensión entre el individuo y la colectividad, destacando cómo la libertad individual puede parecer en conflicto con el hecho de que el ser humano sea una especie o forme parte de un colectivo. La resolución de esta contradicción, según Steiner, está en el desarrollo ético personal, donde el actuar libre del individuo, guiado por intuición moral, se armoniza con los ideales colectivos. Los dejo con la filosofía de la libertad y espero que lo disfruten. Vamos a analizar el último capítulo de la filosofía de la libertad de Steiner para entender de qué se trata. Una vez un colega me dijo, y siempre lo utilizo esta idea, que es la de en ciertos escritores o filósofos, o en este caso de Steiner, que son tan difíciles de entender cuando uno lee un libro de filosofía hasta que entra en el pensamiento del otro, que es un ejercicio, no entiende nada. Eso es una verdad, se hace escabroso. Entonces los libros de los filósofos realmente uno los toma, los deja, pone en la biblioteca, vuelve al tiempo, avanza un poco, lo vuelve a dejar, se enoja, a veces no lo lee nunca más y otras veces logra pasar. Pero si hubiera un mecanismo, que evidentemente no les interesa a los filósofos, pero un mecanismo para llegar rápidamente a su idea, uno tendría que encontrar a dónde está ese punto álgido de lo que en las novelas llaman el clímax, que es saber a dónde va, cuál es el punto, cuál es el conflicto de todo esto, ¿no? Y en las novelas policiales, por ejemplo, las de Agatha Christie, las geniales novelas que escribió, cuando uno llega al final y dice, mira, este es el asesino, ¿no? Este es el culpable. Y un poco el capítulo 14 del libro de la filosofía de la libertad es el asesino en ese sentido, ¿no? Es el que le da sentido a todo el libro. Si uno empezara por ese capítulo, que además es el más corto del libro y el más simple, escrito con una sencillez tremenda, entiende luego cuando lee el resto a dónde quiere ir el autor, porque nos va a llevar por un recorrido bastante álgido sobre cómo conocemos el mundo, cómo lo interpretamos, cómo nos relacionamos con la idea, qué es la libertad, y finalmente llega a esto. Como capítulo para mí fundamental, que es a dónde quiere llegar con todo su sistema filosófico. Y entonces, capítulo que tiene muy pocas páginas y que se llama Individualidad y Especie. Ya nos deja un marco de referencia en su título, porque nos está diciendo que entre la individualidad y la especie va a pasar algo, aquí va a haber una polaridad, ¿no? El individuo y la especie, que la especie es el ser humano. Es decir, el ser humano como entidad total, como todos nosotros, los seres humanos, que es una especie. Y hay que volver a la época otra vez. Piensen que uno de los escritos referentes de la ciencia en el siglo XIX es El origen de las especies, de Darwin. Entonces, hablar de especie es algo muy natural en ese momento. Hoy nadie pondría especie para referirse al ser humano. Y no porque no se piense que el ser humano es una especie, ¿no? Es decir, es una especie de un primate, porque nosotros, nos cuenta la ciencia, ¿no? Somos del árbol de los primates, como vimos hace poco, el Homo sapiens sapiens, sino que no se utiliza ese término, porque sigue siendo una referencia un poco al mundo animal, y lo que queremos rescatar, sobre todo en filosofía, es este salto cualitativo que dio el ser humano en relación a los animales. Pero bueno, era el lenguaje de la época. Entonces nos vamos a encontrar la palabra especie como este ser humano global, la entidad humana que abarca a cada ser humano que está en la Tierra, ¿no? Entonces, cuando se refiere a especie, dice todos.
todos como conjunto, además. Y individualidad obviamente es todo lo contrario. El individuo es el punto más contraído de toda esa especie. Es el absoluto y lo contracto, ¿no? En este sentido. Entonces, lo que nos va a tratar de explicar es cómo se va a relacionar ese absoluto ser humano con el contracto mínimo, su opuesto, el ser humano. Si es que lo absoluto pudiera tener una contracción, ¿no? Porque lo absoluto no tiene respecto de nada, en realidad. Es absoluto, así que, pero lo estamos usando en estos términos en realidad. Pero bueno, lo que Steiner quiere plantear es, ahora, ¿hay una posibilidad de ser individuo en la especie? Si somos especie. Si somos todos iguales. Si todos tenemos 2 ojos, 2 piernas. ¿Podemos ser un individuo o no? ¿O nos vamos a mover como especie? Entonces traje aquí para compartir con ustedes el capítulo de Filosofía de la Libertad que empieza individualidad y especie. Yo creo que lo están viendo, ¿verdad? Bueno, voy a empezar a leer el primer párrafo que dice: la concepción de que el hombre está dotado de una individualidad libre, completa, cerrada en sí misma, parece contradecir el hecho de que nace dentro de una colectividad natural, raza, árbol genealógico, pueblo, familia, sexo masculino y femenino. También se hablaba de sexo y no de género en esa época. Y de que actúa dentro de ella, Estado, Iglesia, etc. El hombre posee las particularidades características generales de la comunidad a la que pertenece y le da a su actuar un contenido que se haya determinado por el lugar que ocupa dentro de una mayoría. Entonces nos está diciendo, todos nosotros pertenecemos a un grupo. Habla de raza también, en esa época se utilizaba, hoy no queda bien. Podemos hablar de genomas diferentes, si se quiere, para hablar de identidades que son características de pueblos de la antigüedad. Por ejemplo, los semitas, podríamos hablar, ¿no? Los indoeuropeos. Esos no es que no existan, pero ya no se habla de eso. Árbol genealógico, es decir, pertenecemos a una familia que tiene una tradición, quién sabe desde dónde. A un pueblo que se identifica, podríamos hablar de una nación también, que tenemos un idioma en común, nos sentimos por ser latinoamericanos, peruanos, lo que fuere, pero eso tiene una identidad, porque compartimos un lenguaje, compartimos unas creencias más o menos parecidas, y eso nos da identidad. Esas son las cosas que nos dan identidad como seres humanos. Una familia, con sus costumbres, seguramente las familias de los pueblos, más o menos, tienen una moral parecida. ¿Qué quiero decir con una moral? Que tiene conceptos de lo que está bien y lo que está mal, medianamente parecidos. No entre pueblos ya antagónicos, porque hay pueblos que, para algunos pueblos, una mujer, está bien que una mujer, moralmente, no estoy diciendo, esté totalmente tapada, y para otros no. Para otros una mujer puede andar con muy poca ropa y está bien también, y para el otro no. Entonces, pero bueno, eso hace a que dentro de una comunidad, entonces, hasta tenemos concepciones de lo que está bien y lo que está mal. Y en una familia, por supuesto, la familia reproduce aquello que es más grande. Y además nos comportamos culturalmente como varones de una manera y como mujeres de otra manera, ¿no? Simón de Beauvoir decía, mujer no se nace, se hace. Y no es que no se nace mujer, sino que hay ciertas imposiciones culturales que están reservadas a uno o a otro. Y después dice, actuamos dentro de ella, actuamos dentro del Estado, actuamos dentro de la Iglesia en ese momento mucho más determinante que en esta época. Es decir, a la Iglesia que uno pertenecía, fuera la protestante, fuera la apostólica romana, lo que fuera, había una gran participación. Estado, todos estamos dentro del Estado, nos movemos por unas fronteras, que además eso es algo que nacemos y está impuesto. Y entonces dice, en esto nos movemos, entonces podemos ser un individuo libre, ¿no? No hace la pregunta, la va a hacer después,
Pero dice, si conseguimos un hombre dotado de individualidad libre, estamos contradiciendo el hecho de que nace en un lugar donde está totalmente coercionado por situaciones naturalmente dadas por ser un ser humano, ¿no? Que es un ser que vive en un entorno social. Y luego dice, el hombre posee las particularidades, características que son generales en una comunidad a la que pertenece. Esto que decíamos, ¿no? Lo que nos parece que está bien, lo que nos parece que está mal. El sentimiento de nacionalidad, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Y entonces dice, y le da a su actuar un contenido que está determinado por el lugar que ocupa dentro de ese espacio. Por ejemplo, si nosotros en este lugar actuamos de maestros en una escuela, nosotros tenemos un actuar que está vinculado al contenido que hemos recibido por todo eso que nos condiciona. Estamos inmersos en ello. Entonces ahí viene la pregunta que dice después. En ese contexto, ¿es todavía posible la individualidad? ¿Se puede considerar al ser humano como un conjunto por sí mismo cuando emerge de un todo y se integra en él? Ahí se hace la pregunta, ¿no? Entonces, ¿es posible ser individuo? ¿Qué sería ser individuo? Bueno, el individuo es la persona que puede obrar por sí mismo, sin que todo eso otro lo condicione. Un individuo libre no tiene condicionamientos sociales, ni morales de la mayoría, ¿no? Entonces dice, ¿esto puede ser o no? Voy un poquito más. Entonces dice, todo miembro constitutivo de un conjunto se ve condicionado en sus funciones y propiedades por ese conjunto. Una tribu es un conjunto. Y todas las personas que pertenecen a ella llevan consigo las peculiaridades que se hallan condicionadas por la naturaleza de la tribu. La forma que está constituido el individuo y cómo actúa se haya condicionado por el carácter de la tribu. Con ello, la fisonomía y la acción del individuo adquieren algo de carácter de especie. Es decir, si nosotros estamos, en el momento en el que estamos condicionados por el conjunto, fuera lo que fuera, acá dice tribu, pero puede ser la nación, ahí somos especie. Ahí somos ese ser humano grande, ese ser humano conjunto, ese ser humano absoluto donde estamos todos. Y dice, cuando preguntamos la razón por la que una persona alguna, pero por la que en una persona alguna cosa es de esta o de otra manera, nos sacará del ser individual y se nos hará referencia a la especie. Ah, bueno, él es así porque, no sé, yo que estoy aquí en Europa, y bueno, él es así porque es argentino. Me lo han dicho alguna vez, ¿no? Ah, bueno, pero tú porque eres argentino, ¿no? ¿Cómo? Entonces ahí te sacan de tu individualidad y te ponen en la especie. En este caso, no especie ser humano, pero sí, si hubiera, entre comillas, una especie, un espécimen argentino. O como si hubiera un espécimen latinoamericano, un espécimen español, un espécimen suizo, un espécimen alemán, lo que fuera, ¿no? Entonces dicen, cuando nosotros nos preguntamos qué actúa de esa manera y se hace referencia a lo específico, ahí ese individuo desaparece. Y entonces, luego va a decir Steiner, el hombre se libera de ese aspecto genérico de la especie, porque lo propio de la especie humana, cuando es vivenciada adecuadamente por el hombre, no se capta como algo que restringe la libertad, ni tampoco ha de serlo adoptando organizaciones artificiales. El ser humano desarrolla en sí mismo propiedades y funciones cuya razón determinante solo podemos buscarla en él mismo. Lo que le viene de la especie solo le sirve como medio para expresar en su seno su entidad singular. Utiliza como base las propiedades que le ha dado la naturaleza y le da la forma adecuada a su propio ser. Entonces esto me parece ya fundamental. Él dice, bueno, la especie es una herramienta. Y estamos hablando de especie ya no como especie total del ser humano, sino que va a hablar de una cuestión más bien el lugar donde uno ha nacido, la familia, el territorio que habita, la cultura en la que ha nacido y en la que se desenvuelve. Todo eso tiene que servir para que ese ser humano pueda, si lo vive adecuadamente, ¿no? Para que pueda este ser humano expresar su individualidad.
Ahora, ¿qué pasa cuando no se vive adecuadamente? Obviamente, ese ser humano individual no se puede expresar por sí mismo. Entonces, no está negando que seamos parte de una nación, que seamos varón o mujer, que pertenezcamos a una iglesia, a una religión. Todo eso está. Ahora, si yo tengo una relación adecuada con eso que es necesario para que yo me desenvuelva, entonces allí sí el individuo se va a desarrollar o se va a desenvolver, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como ser individual. ¿Cuáles serían entonces? Ahora voy a dejar de compartir un segundo si nos vemos los rostros. ¿Cuáles serían entonces? Tendremos que preguntarnos las situaciones en donde uno no se relaciona adecuadamente con lo que se llama la especie, ¿no? Es decir, cuando yo no me relaciono, si vamos para lo más pequeño, adecuadamente con mi familia. Si tengo 45 años y sigo siendo hijo, es complicado, quizás, que en mi individualidad, eso lo vemos, ¿no? Y nos pasa. Uf, mira, todavía vive con sus padres, por ejemplo. Que eso no sería nada malo, porque puede haber situaciones económicas por las que uno pueda estar viviendo con su padre o diferentes momentos de su vida. Pero si uno no se va porque está cómodo, si uno no se va porque quiere seguir siendo el hijo eternamente, entonces, bueno, ahí hay algo que no es una relación adecuada. Entonces, ese individuo, ¿cuándo se va a desarrollar? Tampoco podemos ser alumnos toda la vida, ¿no? Es decir, llega un momento que nos toca estar del otro lado, quizás, enseñar a alguien. Tampoco podemos no aprender y creer que no sabemos todo. Es decir, eh, tampoco podemos tener un fanatismo religioso que no me deje ver que el otro puede pensar diferente, que lo anulo, ¿no? Tampoco porque pertenezco a una nacionalidad tengo que ser mejor que otro o peor que otro. Tampoco mi color de piel, mi estatura. Pero si yo pienso, bueno, pero miren, estos que son de este otro país, que generalmente nos pasa mucho en América Latina, ¿no? Con los países limítrofes, como si hubiese bueno, pasa en todo el mundo, ahora que lo vivo, ¿no? Siempre el vecino pareciera que lo necesitamos para afirmarnos a nosotros mismos como superiores de algo. Y entonces aparecen esas rivalidades y aparecen los nacionalismos. Entonces vivimos el nacionalismo como si fuera más importante que el individuo. Tanto es así que somos capaces de matar por la nación o matar por la religión, ¿no? Nosotros tenemos una guerra hoy activa muy grande en el mundo, que es la que se está dando entre Rusia y Ucrania. Y por otro lado tenemos la escalada de violencia en Oriente Medio y también bélica. Una es aparentemente por cuestiones político-nacionales y la otra es aparentemente por cuestiones religiosas, ¿no? Cuando hay otros intereses creados. Pero todo eso, porque por más que la intención no sea nacional, un poco porque el sentimiento, por ejemplo, de la Liga Árabe, hay un sentimiento de nación en el sentido de que comparten una creencia en común, podría ser la religión, los hebreos lo mismo, pero digo, más allá de los intereses que pueda haber creados para que exista un conflicto bélico, el apoyo a esa guerra, el soldado que porta el fusil y va a matar a otro que tiene su misma edad y que también deja a su familia, lo hace por nacionalismo. O porque lo obligan, pero supongamos que muchos lo hacen con convencimiento. Y entonces ese convencimiento es vivir no adecuadamente porque estás demasiado arraigado en tu colectividad, sin poder entender que hay otra colectividad del otro lado. Entonces ahí no hay individuos. Porque si uno pudiera ver que está matando a otro, que es igual a uno, no lo mata. No lo mata, porque uno también tiene hijos, tiene hermanos, tiene familia. Pero bueno, llegamos a cuando nosotros nos movemos como especie en ese sentido, vuelvo a repetir, no especie entre comillas, como grupo, cuando nosotros nos movemos como grupo, perdemos esa sensibilidad. Somos una manada. Y podemos llegar a actuar con la misma crueldad que actúa una manada. ¿No vieron que las manadas a veces se descontrolan? Por una cuestión de territorio, por una cuestión de masculinidad o de feminidad, de acuerdo al ímpetu que haya, y puede ser por un conflicto mínimo, y puede haber una catástrofe interna, ¿no? Incluso pueden matar a los mismos miembros de la manada. Ahí no hay raciocinio. Y ahí está esto que
que yo les decía, este salto cualitativo que da el ser humano, que puede dar el ser humano cuando es individuo, que no lo puede dar lo que podríamos llamar el mundo animal, o como se llamaba antiguamente, el reino animal. No lo puede dar ese salto cualitativo que sí nosotros podemos dar, que nos da la posibilidad de nosotros no tenemos que crear la rueda todos los días, no tenemos que crear una calculadora, una máquina de vapor todos los días. Nosotros tomamos lo cultural del otro, es decir, ahí sí somos completamente fraternos y nos damos la mano con la herencia recibida de la cultura, pero no nos la damos cuando tenemos al otro enfrente, ¿no? Esa es parte que la otra cara de la moneda que tenemos que poder entender. Pero en ese sentido, entonces el ser humano no es individuo. El nacionalismo exacerbado es algo que nosotros padecemos, ¿no? Y no solamente la filosofía de libertad va a parecer así un poco salallado, va a haber conferencias donde Steiner va a decir directamente, el nacionalismo es una enfermedad. ¿No? Lo está diciendo una persona que nació en lo que hoy es Croacia, en el Imperio Austrohúngaro, al lado de Alemania, con lo que va a traer después el nacionalismo alemán, ¿no? Pero no es el único nacionalismo. Hemos vivido tremendas catástrofes en América Latina en nombre de la nación y de la patria. Entonces, y además, si uno los estudia, son conceptos completamente nuevos para muchos de nosotros. Si uno piensa en Francia, Francia es un reino que viene de los francos, y los francos ya se sentían franceses en el año 300 después de Cristo. Pero nuestras naciones latinoamericanas no se sentían, los argentinos no se sentían argentinos hace 300 años. Los peruanos no se sentían peruanos hace 300 años. Perú es un invento, como dijo alguien una vez, Perú, Brasil, Argentina son un invento europeo. Eran otros sentidos de nación había. Entonces, es una construcción tan moderna que matarse en nombre de una construcción tan moderna ya es un sinsentido, ¿no? Es decir, y fíjense que incluso en deportes maravillosos como el fútbol, tenemos que todavía escuchar que se canta un himno, como si se representara una nación, como si ganar un juego, porque de última es un juego, como si ganar un juego tuviera que tener un sentido nacional, o si pertenecer a un colectivo fuera condición necesaria para poder participar en ese juego. Y entonces eso, ¿por qué? ¿Por qué se cantan los himnos? Bueno, no podrían no estar, porque se necesita exacerbar un sentimiento, una pasión. ¿Para qué? Para tener más espectadores, porque al fin y al cabo ese juego genera mucho rédito. Entonces, ¿qué podemos utilizar para que ese rédito tenga pendiente a la mayor cantidad de colectivos posibles, entendiendo los colectivos como las naciones en este caso? Y bueno, toquemos una fibra en donde el individuo deja de ser individuo y entonces ya dice, bueno, ¿a mí qué me diferencia de otro ser humano que vive en otra nación? Nada. Bueno, sí, me diferencia mi nacionalidad. Entonces ahí tenemos un sentimiento exacerbado de nacionalidad. Si dura un momento y dura 90 minutos no sería grave. El problema es cuando eso dura esos 90 minutos y después en la semana aparece otra cuestión y vuelve a durar. Y, ¿no? Muchas veces en la política se utiliza que se inventa o se exacerba un enemigo para poder acentuarse uno y acomodarse políticamente, ¿no? El enemigo a veces puede estar afuera o adentro, pero de una colectividad, pero siempre tener un enemigo fortalece la identidad del colectivo. Cuidado, los quieren atacar. Entonces esa es una forma de fortaleza. Es una forma de fortaleza además muy enfermiza, ¿no? Sobre la cual hay que tener mucho cuidado, porque incluso en muchas comunidades que persiguen el bien común, también a veces aparece, ¿no? No hay que estar muy lejos mirando demasiado afuera para entender que a veces construimos un supuesto enemigo para luchar en pos de la luz, de la libertad, del amor y de Dios. Es decir, eso es algo viejísimo en la humanidad. Entonces siempre hay que estar muy consciente de que
caemos muy fácil en ese colectivo. Nos apoyamos mucho en esto de lo que somos, que no hay que negarlo, repito, ¿no? No es que hay que negarlo, pero hay que saber actuar como individuo. Y no está mal que el otro piense diferente de nosotros, y por supuesto no está mal que nosotros pensemos diferente. ¿Dónde lo vemos esto, por ejemplo, en la educación? ¿No? Lo vemos muchas veces a lo largo de nuestra tarea docente. Lo vemos, por ejemplo, el primer cambio que se da es cuando el niño atraviesa los primeros 7 años de vida y empieza a ver una pujanza física, pareciera. Y esto es maravilloso, porque uno ve que durante unos meses el niño dice, uy, cada vez está más parecido al padre. Y después, uy, ahora se parece cada vez más a la madre, ¿no? Pareciera que hay una pugna genética. A ver, como si el niño estuviera luchando a qué parte de su espécimen humano se quiere parecer, ¿no? Más. Pero esto hace que lo va llevando en esta lucha interna o esta manifestación física que empieza a tener, a que empieza a tomar pequeños rasgos personales. Y va a llegar un momento, más o menos a los 9, 10 años, muy conocido para los pedagogos, donde el niño empieza con estos miedos a la oscuridad, miedo a la muerte, a cruzar el famoso Rubicón, que no es otra cosa que la objetivación del mundo y es separarse del mundo. Porque cuando yo objetivo algo, me separo. Y entonces ya el mundo está fuera de mí. Ahí nace por primera vez el primer gesto individual. Y es una crisis. Es una crisis porque cuando yo no estoy más en el entorno, cuando Dios me echó como a Adán y como a Eva del paraíso, porque es eso, es la pérdida de un paraíso, allí soy individuo de nuevo. Por primera vez, perdón. Soy individuo por primera vez. Y me hallo solo, porque el individuo es aquel que se dividió tantas veces de lo colectivo que quedó solo. Y es un sentimiento de soledad, es un entender que en el mundo hay muerte, ¿no? Es para mí genial volver y sacarnos todas estas vestiduras que tenemos de lo cultural y colectivo que nos ha traído la religión, que la hemos negado. Para el Génesis es maravilloso en ese sentido, ¿no? Es la imagen primigenia para muchos de lo que es la expulsión de un paraíso al que todos queremos volver. Y en realidad, cuando uno llega a cierta edad, se da cuenta que nunca se puede volver a esos paraísos físicos, que uno solo quiere volver a esa época. No quiere volver al tiempo, no quiere volver al lugar físico. Y entonces, ese individuo añora algo de lo colectivo cuando todavía no era individuo, pero somos necesariamente individuos. Y nos pasa a todos. Es una cuestión intrínseca en la humanidad. Todos, más o menos entre los 9 y 10 años, a veces un poquito antes de los 9, hemos padecido y padeceremos miedos a la oscuridad, miedos a los monstruos debajo de la cama, miedos a que papá y mamá se mueran, miedos a quedarnos solos en el mundo. Ese es el individuo que se empieza a despertar. Y luego vamos a tener otros momentos en la pubertad o en la adolescencia donde ya nuestros padres, ¿qué saben? Nuestros padres no saben nada. Ahora, eso es lo que todos hemos dicho en algún momento y es lo que nos han dicho. Los adultos, ¿qué saben? Nada. Es otro gesto de individualidad, un gesto necesario. Y que puede llegar a decir como individuo, te odio, o ojalá te mueras. Un joven, ¿no? ¿Y por qué lo dice? Porque sabe que el colectivo no lo va a abandonar todavía. Entonces es el que resiste todavía esos embates del individuo. Pero es interesante porque eso es un patrón. Se da en todos los seres humanos y se da en todas las culturas. En los momentos en donde el ser humano era más consciente de eso, se hacía una especie de iniciación a ese momento. Es decir, se prepara al ser comunitario para que se transforme en individuo. Y en muchas culturas aparecía el bautismo en esa época. El bautismo que no tenía que ver con el bautismo como quizás fue concebido en un aspecto religioso de el bautismo te salvará de no caer en el infierno porque estarás bendecido por Dios, sino que era la entrada a otra forma de la comunidad.
Los mapuches, por ejemplo, tienen una situación muy interesante que es que se les da el nombre a esa edad. ¿Y antes cómo eras nombrado? Y antes era nombrado como el chico, el cachorro, el pichi, ¿no? Y luego tiene un nombre. Y ese nombre todavía está condicionado por la comunidad, porque ese nombre no va a ser un nombre como nuestros nombres, no sé si ustedes, pero la mayoría de nuestros nombres, todos los nombres tienen un significado, pero cuando nuestros padres pensaron nuestros nombres, no pensaron en el significado. Porque caímos en la forma y no en el contenido de nuestra sociedad moderna. Pero el nombre tenía que ver con lo que uno era. Bueno, ahí uno después mira el significado de ese nombre y dice, wow, eso soy yo, y uno se pone contento, porque realmente todos los nombres dan una bienvenida a un aspecto. Y, y que es muy lindo si uno realmente dice, quiero encarnar este nombre que me han puesto, ¿no? Que quizás inconscientemente nuestros padres querían. Que no era solamente porque sonaba lindo o estaba de moda, o porque había un actor que portaba ese nombre, ¿no? Pero el nombre que le dan las comunidades que todavía trabajan en ese sentido, tiene que ver con lo que viene a desarrollar ese individuo. Quizás dentro de la comunidad, porque todavía son comunidades donde no necesariamente hay que ir a obrar en el mundo, sino que está pensado ese individuo dentro de la comunidad y no se concibe fuera de la comunidad, pero es un individuo dentro de la comunidad. Ya es uno dentro de la comunidad, ya tiene nombre. Y por ejemplo, cuando nosotros nos llega la historia de Parsifal o Perceval, también sucede algo parecido. Él tiene 16 años y cuando le preguntan ¿cómo te llamas? Él dice buen hijo, querido hijo, bello hijo, ¿no? Bon fils, cher fils, bel fils. Y no tiene nombre. Y le dan el nombre. Y cuando el autor nos advierte que nos va a contar una historia que aparece en Gales, que no es Gales, Gales británicos, sino que es la Galia, es decir, los celtas, son los celtas, que también entonces los celtas nos muestran que también daban el nombre después. Funciona lo que le dicen Parsifal, el que va por el medio del bosque, quiere decir eso, o por el valle. Entonces, es por lo que va a ser y actuar como individuo que le dan el nombre. Y entonces ahí lo que podemos ver es que hay algo inherente en nosotros como especie, como espécimen humano, como ser humano, hay algo inherente en nosotros, biológico incluso, que se da en todas las culturas, que se da en todos los individuos. Y es que tenemos un atisbo de querer separarnos del grupo. Tenemos como todos tenemos, como dijo una vez Joseph Campbell, todos tenemos biológicamente incorporado el sueño. El sueño es parte del ser humano, no puede haber ser humano sin sueño, ¿no? Es decir, todos soñamos, tenemos sueños oníricos, ¿no? Es decir, tenemos imágenes cuando dormimos, en algún momento de nuestra vida. Es parte del ser humano. Carl Jung dirá, el ser humano es biológicamente artístico, tiene la cualidad artística y religiosa. Es parte de este ser humano. Y también es parte de este ser humano la forma de querer ser individuo. El ir hacia ser individuo. Después que se desarrolla, ¿no? Es otra cosa, pero la posibilidad de ser individuo y la manifestamos varias veces en nuestra vida. Llega un momento que además tenemos ese sentimiento de independencia tan desarrollado que nos queremos ir a vivir solos. En algún momento de la vida pasa. Y después queremos conformarnos otra vez en un pequeño colectivo y formamos una familia. Es decir, que está claro que somos individuos en un momento y después queremos ser grupo, pero después queremos ser individuos. Y a veces, en este momento de la humanidad, nos pasa que somos individuos que ya queremos ser grupo, pero queremos ser individuos. Entonces tenemos una familia y nos separamos y quiero hacer mi vida. Y no, pero quiero estar contigo también, porque el amor es una cosa que es dar tanto que uno deja de ser individuo. ¿Cómo amo y soy individuo a la vez, ¿no? También, creo que hoy es una pregunta mucho más válida. Siempre digo, si Steiner escribiera hoy la filosofía de la libertad, no solo se ocuparía del colectivo, sino se ocuparía del otro, tan cercano a mí, que es al que le doy el amor, de tal forma que no dejo de ser individuo. Que en esa época que escribe Steiner, victoriana, ¿no? Steiner escribe este libro y todavía no había nacido, por ejemplo, no habían nacido mis abuelos, pero mis abuelos se casaron porque las familias le dijeron con quién te casabas.
Si fíjense, en una época donde todavía la humanidad, todavía los matrimonios no eran tanto por amor, había convenciones sociales. Hoy sería muy raro que algunos de nosotros estemos condicionados a tú te casas con tal persona, tú te casas con esta otra persona, ¿no? Entonces, hoy es otra circunstancia, pero hoy también nos preguntamos, cuando nosotros amamos al otro y nos fundimos en otro, también dejamos de ser individuos. Pero ¿cómo doy todo mi ser a otro y sigo siendo individuo? Ese es otro dilema que no aparece en este libro, pero que creo que es digno de ser planteado. Bueno, entonces Steiner nos pone eso, ¿no? Cómo no exacerbarnos en lo que sería la especie. Entonces después va a decir, es imposible entender totalmente a un ser humano cuando en el juicio subyace un concepto de especie. Cuando en mi juicio, en realidad, si yo estoy pensando en otro ser humano o estoy pensando, bueno, ahora tengo clases con las chicas de Perú, ¿no? Ya puse algo de Perú. O sea, por ahí, bueno, el seminario, en todo caso, de Perú, ¿no? Entonces yo tengo que tener, no, yo tengo clase con Diana, tengo clase con Consuelo, tengo clase con Ae, con Madeleine, con Mochita, pero falta Jessica, ¿no? Bueno, ¿quién me falta, no? Es como tener esa cuestión de que está el individuo por el otro lado. Cuando yo voy a la escuela es tan importante y nos pasa a los profesores que hacer un ejercicio, cuando son muchos alumnos, me tengo que saber el nombre de todos, porque es el individuo, ¿no? Y el niño espera, se da cuenta cuando uno no sabe su nombre. Y a mí me ha pasado siempre, ¿no? Llego a una escuela y tengo que aprenderme 100 nombres juntos y entonces me miran y me dicen, ¿cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿No? Y entonces uno tiene que hacer un ejercicio hasta de asociación, de acuerdo a los problemas más o menos que tenga. Yo tengo un tema, yo siempre digo, ¿no? Mis pocas neuronas a veces no se conectan entre cara y nombre. Entonces empiezo a buscar las cualidades que asocian a ese niño. Que eso está bastante interesante también porque busco qué individual tiene o qué de individual tiene ese niño en mi relación con él para poder darle su nombre. Pero ya el nombre, justamente, por algo tenemos un nombre. El nombre es el gesto del individuo. Y así como en algún momento René Descartes dice, pienso, luego existo, eh, Levinas dijo alguna vez, filósofo del siglo XX, soy mirado, soy nombrado y luego existo. No, dice, soy mirado, soy amado, soy nombrado y luego existo. Y hay un gesto de amor en que uno lo nombre como individuo, ¿no? Es decir, pero cuando a mí me nombran, cuando uno dice, soy Hernán en este caso, ahí soy individuo, ¿no? No soy el argentino, no soy no sé, el que vive en Córdoba, no soy la masa, ¿no? Soy Hernán. Ese es el nombre que me han dado para que sea individuo. Entonces, siempre que yo pienso, mira, cuidado con este alumno, porque los padres son conflictivos. Cuidado que si le pones, si lo retás, si lo regañás, si le pones una nota o una llamada de atención, te vienen los padres encima. Guau, ahí hay un doble trabajo. Hablar con los padres, déjenlo ser individuos, déjenlo que tenga frustraciones y el docente que no piense que detrás de él están los padres. O puede pasar, míreme, hay una jovencita que tiene algunos problemas de conducta o no presta atención en las clases, lo que fuera. Y te viene otro colega y te dice, sí, pero con los padres que tiene. Ahí ahí no aparece el individuo, ahí aparecen los padres. Y mire si no lo habremos hecho. Mira, se ríe Mochita. Si lo habrá escuchado. No, que bastante bien ¿no? Con la mamá o el papá o los problemas o la biografía. Bueno, pero el individuo siempre nos puede sorprender. Porque escapa el colectivo. Porque el individuo no es el colectivo. Las colmenas de las abejas son un individuo, por ejemplo. Entonces todas trabajan en pos de un sentido, pero no hay gestos individuales. La pecoreadora, que es la que busca el néctar en las flores, siempre es pecoreadora hasta que pasa su etapa, ¿no? Porque en realidad todas las abejas
viven todo el ciclo. Empiezan siendo las abejas cuando son pequeñas, que son las que van a dar calor a las larvas, las recién nacidas, las jovencitas. También se las conoce como nodrizas, porque están cuidando a la cría. Luego van a crecer y van a ser las que estén dando cera, pero siempre tienen una función específica. Luego serán las que busquen la miel, luego las que defiendan la colmena, ¿no? Pero digamos, en ese proceso está en torno a un individuo, que es la colmena. Ni siquiera la reina. La reina es una esclava real, digamos. Tiene una función, poner huevos, para que nazcan más y más y más abejas. Eso es un individuo, es decir, una abeja fuera de la colmena se muere. Se muere porque no puede vivir sin el individuo. Nosotros ahora sí, en esta etapa de la humanidad, no somos el colectivo. Vivimos en un colectivo. Nacemos en un colectivo, pero somos un individuo. Entonces, esa es la lucha pero a mí me parece que es muy fácil de comprender, pero es muy difícil llevar a cabo, ¿no? En un acto tan simple como la escuela, un acto escolar, en una situación escolar, ¿no? Es decir, bueno, mira, los padres, o mirá en el barrio donde vive. Y eso estamos remitiendo al colectivo en lugar de ver al individuo. Entonces, cuando Steiner dice siempre es imposible entender al ser humano cuando en el juicio, que es el juicio propio, ¿no?, subyace el concepto de especie, es decir, el concepto del colectivo al que pertenece. Entonces, dice, tanto más tosudo será el juicio, siguiendo criterios de especie, cuando se trata del sexo del ser humano. Y acá se mete en un embrollo para la época. Porque en la época, piensen que estamos en la época victoriana. Siempre digo, hace muy poco murió la reina de Inglaterra, que fue una reina que vivió muchos años, y había bromas, ¿no?, de que la reina era inmortal, y realmente atravesó casi todo el siglo XX, vivió esa mujer, ¿no? Y parte del siglo XXI. O por lo menos, digamos, 2/3, digo, del siglo XX y lo que vivió del XXI. Pero antes de ella estuvo la reina Victoria, que también vivió muchísimo. Tanto es así que se conoció como la era victoriana. Y la era victoriana era una era en donde las costumbres de la corte inglesa se propagaban al resto del mundo. Y no hace tanto, ¿eh? Y en esa era victoriana había unos roles muy marcados. Son esas costumbres de los hombres que todos usaban traje. Incluso el más pobre usaba traje. Y donde se usaba galera en la cabeza. Y se quitaba la galera para entrar a un lugar. Y ninguna mujer podía usar pantalones. Fíjense qué bien diferenciado que estaba todo. Y donde si la mujer perseguía el placer, se le llamaba histérica. Era una enfermedad, en ese momento, catalogada como femenina, que venía de útero. Entonces, y había tanta represión a la manifestación individual y a la manifestación de deseos que tuvo que surgir una ciencia nueva que fue la psicología para tratar los problemas que se llamaron neurosis en ese momento, porque la sociedad no podía vivir en la forma en la que estaba viviendo. Hoy somos todos un poco neuróticos porque nos hemos pasado al otro lado, pero en ese momento era que estaba demasiada normalizada toda la cuestión de la vida. Era como vivir en una etiqueta constante. Es como cuando uno entra a un salón de fiestas y tiene que actuar de determinada manera. Imagínense que la vida estaba totalmente regida por una etiqueta. Entonces acá se va a meter con lo sexual y dice, el hombre ve en la mujer y la mujer en el hombre casi siempre demasiados elementos del carácter general del sexo opuesto y muy pocos del individuo. Qué interesante esto, porque lo primero que nos pasa hoy en las clases de educación física, por ejemplo. Chicos por aquí, chicas por allá. Hay cuestiones físicas, dicen los profesores, donde no pueden estar juntos. Y ellos se quejan. ¿Por qué? ¿Porque soy mujer? ¿Por qué? Porque soy varón. Yo quiero estar más con este grupo, me siento más, ¿no? Ahí entra algo bastante interesante. Y Steiner dice, cuidado, porque más allá de lo que cada uno porta, no lo juguemos solamente por lo que trae
de lo colectivo de mujer o de lo colectivo de varón. Entonces, nos pone hasta en tensión eso en esa época, ¿no? Donde tenía la mujer asignada un papel muy marcado, que ha desatado las luchas que a lo largo del siglo XX, en realidad a finales del XIX, siglo XX, siglo XXI, se están dando por la cuestión de lo que se conoce como igualdad de género, ¿no? Pero que nosotros también nos pasa, muchas veces, nos pasa incluso que a veces nos hemos agrupado hasta por temperamento, no siempre por la especie y no por el individuo. Entonces, en la vida práctica eso perjudica menos a los hombres que a las mujeres, eso está claro, ¿no? Ya en esa época él lo dice. Y entonces dice, la vida social de la mujer a menudo no es digna porque en muchos de los puntos donde ella tendría que estar, esa posición no es determinada por sus particulares individuales, en concreto, sino por las representaciones generales, es decir, por lo que se representa mentalmente, que uno se hace, dice que cada uno se hace mentalmente, de la tarea y de las necesidades que tiene la mujer. Es decir, en ese momento los hombres pensaban qué es lo que necesita la mujer y se lo damos. Cuidado, porque eso lo podemos repetir no solo con la mujer, sino con cualquier persona. Yo creo que lo que el otro necesita es eso. Yo me hago representaciones en base a su colectivo. Y podríamos decir el colectivo niños incluso. El colectivo estudiantes. Muchas veces queremos que los estudiantes respondan a lo que yo quiero y no a lo que el individuo tiene que manifestar. Y ahí entramos en las excelentes tensiones que los niños que a veces nosotros decimos con dificultades, en el sentido de dificultades anímicas, no estamos hablando de dificultades motrices, que son un poco más determinantes, ¿no? O dificultades neurológicas, no estamos hablando de dificultades anímicas, es decir, el chico que se comporta mal. Y ese chico que se comporta mal, nosotros queremos que se comporte de una manera adecuada para el desarrollo de nuestra clase, es decir, nuestros propios intereses, en base al colectivo estudiantes. Pero, ¿qué tiene que desarrollar ese individuo? Que además se está rebelando contra el colectivo estudiante que yo propongo. Y entonces, es genial para la educación, ¿no? Este libro que todo el tiempo nos está llamando a ver al otro como un individuo, más allá de lo que viene a representar como especie. Bueno, volvemos aquí a la mujer, ¿no? Y dice, la actividad del hombre en la vida suele orientarse según sus facultades y tendencias individuales, ¿no? ¿Qué es lo que uno persigue como ideal? ¿Qué talentos tienes? ¿Qué intereses tienes? Entonces, en ese momento, el ser humano varón poco lo podía hacer. Bueno, mira, él es habilidoso con las manos, y trabaja bien con la materia física, puede ser el carpintero, por ejemplo. Así, esto lo que hoy nos parece que es una particularidad que uno puede llevar adelante, en ese momento era solo para los varones. Y entonces dice, la mujer suele ser condicionada exclusivamente por el hecho de ser mujer, como si la mujer tuviera que ser la esclava de lo propio de su especie, de su colectivo, ¿no? De lo femenino general, mientras que los hombres debaten sobre si la mujer, por esta disposición, dice natural entre comillas, es adecuada para una profesión u otra. En la misma medida, la llamada cuestión de la mujer permanece en un estadio muy elemental. La cuestión de la mujer es lo que se llamaba en ese momento, lo que hoy llamaríamos problema de género, ¿no? La cuestión de la mujer. Pero era debatida por los hombres, no por las mujeres. Entonces Steiner va a decir más abajo, bueno, hay que dejar que las mujeres discutan la cuestión de la mujer y no hacer que los hombres lo hagan. Entonces dice, quien juzga a las personas por su carácter genérico, de especie, sí, por su género, se detiene justo en la frontera después de la cual empiezan a ser seres cuya actividad se basa en la libre autodeterminación. Es decir, nos estamos deteniendo en la forma y no en lo que hay allí. Y después va a haber un llamado del traductor que dice, casi tan pronto como se publicó esta obra, en 1894, Steiner, ¿no? Pero no aparecía en todos los libros. Y se me hizo la objeción de que dentro de lo grupal la mujer ya puede vivir ahora su vida individualmente, como ella quiera, mucho más libre que el hombre, que ya por la escuela, la guerra, la profesión, se desindividualiza. Es decir, como que la mujer la pasa mejor que el hombre.
Sé que esa objeción será aún hoy mayor. Creo que debo dejar esas frases tal como están y esperar que también haya lectores que entiendan con qué intensidad choca ese reproche contra el concepto de libertad que desarrollamos en este escrito, y que juzguen de otra manera mis exposiciones por argumentos distintos que esa desindividualización del hombre por la profesión o la escuela. ¿No? Es decir, dice, fíjense, el hombre que va a la escuela, la mujer no, es la época, ¿no?, de la que estamos hablando. Piense que la escuela Waldorf es la primera escuela en donde se, digamos, mixta en un sentido, porque sí había escuelas con varones y mujeres, pero mixta en donde en el aula están juntos. Es la primera escuela en el mundo. Entonces, dice, porque era más una cuestión para los varones. La muchacha, ¿para qué iba a ir a la universidad? Y yo lo he visto en Argentina, en muchos pueblos. ¿Para qué va a ir a la escuela secundaria? Sí, tiene que estar en casa. Bueno, entonces, bueno, ahí cuestión, y además, esto que no aparece aquí, pero el editor le dijo, saca esa parte, sácalo. No hablemos de la mujer, no nos metamos con ese tema. ¿Para qué aparte? Y ya está claro. Entonces, es un adelantado a su tiempo, ¿no? Realmente, lo que en este escrito aparece. Y además dice, dejemos que la mujer lo resuelva, ¿no? ¿Qué tenemos que nosotros como varones, los varones, decir lo que corresponde a la mujer? En ese sentido es algo realmente interesante, realmente genial, podríamos decir. Bueno, sigue. Que se juzga a las personas por su carácter, ya lo digo. Y va a decir después, vuelve a lo general, ¿no? Dice, lo que hay debajo de la frontera que es mi color de piel, lo que es mi colectivo, mi género, va a decir, lo que hay más allá de esa frontera o debajo de esa frontera, tiene que ser objeto de estudio científico, dice el individuo. Es decir, tenemos que enfocar la ciencia del individuo, y no la ciencia en la forma. Eso también es maravilloso para pensar. Cuando Heidegger preguntará mucho tiempo después, nosotros estamos estudiando sobre la libertad en la filosofía, ¿no? Nosotros estamos estudiando sobre el alma, le hemos dedicado centurias a Dios, hemos hablado sobre el conocimiento del objeto durante 500 años y nunca nos preguntamos qué es el ser. ¿Qué es el ser del ser humano? ¿No? Es decir, ¿qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos reímos? ¿No? No nos preguntamos por eso. Es decir, es uno que se anima a cruzar la frontera, ¿no?, para ver lo que hay más allá de todo lo que nos recubre. Es uno de los primeros. Había hecho un atisbo bastante interesante que Fichte, sí, en los años de la Revolución Francesa, en la fundación del romanticismo en Alemania, que él dijo, ¿no? Era el filósofo del yo. Fue el primero que dijo, ¿cuándo nos preguntaremos por quién soy yo? Pero nunca se llegó a preguntar por el otro. Para él el otro era el no yo. Entonces, pero en este sentido Heidegger se pregunta más por toda la humanidad, por el ser del ser humano, ¿no? Ese ser que está ahí en Dasein, que está ahí arrojado en el mundo, que no le preguntaron si querían nacer. Y entonces dice, tenemos que estudiarlo de manera científica a ese individuo. Es decir, poner el enfoque de la ciencia, es decir, ¿qué significa poner el enfoque de la ciencia? Buscar las leyes que nos tornan individuos. Por eso decía, si nosotros nos fijamos como seres humanos, hay momentos en la biografía general de todos los seres humanos donde hay ciertas etapas que se cumplen. Así como todos perdemos los dientes. Cambiamos los dientes. Primera dentición, segunda dentición. Así como todos tenemos un momento en donde nuestras células aproximadamente a los 35 años, un poquito más, nuestras células se dejan de regenerar con la velocidad en que lo hacían y empezamos a envejecer, a decaer, ¿no? Es decir, así como tenemos una forma desde el embrión hasta que terminamos de constituirnos físicamente, así por los 18 años. Son leyes. Bueno, también hay leyes que subyacen
como estas de las manifestaciones individuales que decía a los 9 años, a los 12 años, a los 15 años, a los 18 años. Hay sucesos en donde la manifestación del individual se da siempre. Y esas leyes tenemos que estudiar. Bueno, entonces, voy a ver dónde me quedé. Bueno, que tenemos que estudiarlo de manera científica. Dice, las propiedades de raza, de tribu, de pueblo, de sexo, son contenidos ya de la ciencia. Pero no lo otro. Dice, solo los hombres que quieran vivir exclusivamente como ejemplares de la especie podrán coincidir con la ciencia entonces. La ciencia que se ocupa solamente de la raza, del sexo, del color, de la tribu. Pero ninguna de esas ciencias puede penetrar en el especial contenido del individuo. Allí donde empieza la región de la libertad. ¿Y qué es la libertad? Dice, el pensar y el actuar. Esto es interesante. No pone el sentir. Es decir, que la libertad se manifiesta en dos ámbitos. En lo que pienso y en lo que hago. En lo que siento no soy libre. Porque yo no, por eso decía que interesante contraposición cuando aparece el amor. Porque yo puedo decidir llevar adelante el amor con una persona, pero no puedo decidir amarla o no amarla. No es una decisión racional. No es una decisión libre en ese sentido. Después yo puedo actuar. Yo como padre no puedo no amar a mis hijos, es algo natural. Después puedo decidir lo que hago, es otra cosa. Pero en el sentir no somos seres libres. Y si nosotros vivimos en el sentimiento, y fíjense lo que hablábamos al principio de esta charla, ¿no? Esta clase, el sentimiento de nacionalidad, que es algo que atenta contra el individuo. ¿Por qué? Porque es un sentimiento. Justamente. Todo lo que como sentimiento nos envuelve, nos hace salir de individuos. Si yo quiero estar 90 minutos arengando la nacionalidad, no está mal. Siempre y cuando después que termine esos 90 minutos sepa que en ese momento, si quiero ser un individuo libre, tengo que sacarme la camiseta y volver a ser un individuo. Y el otro también es un individuo y no es mi enemigo. Bueno, allí donde empieza la región de la libertad del pensar y del actuar, termina la determinación del individuo por leyes de la especie. Se terminó ahí, dice, ¿no? Ahora somos individuos. Y entonces dice, el contenido conceptual que el hombre ha de vincular con la percepción mediante el pensar para hacerse con la realidad completa, que parece muy difícil, no puede fijarlo nadie de una vez por todas y dejárselo como algo acabado en la humanidad. Lo que quiere decir que lo que percibimos del otro, nunca podemos darlo por acabado. Y mucho menos por las condiciones generales. Porque al otro como individuo no lo puedo conocer. Nunca totalmente. Porque ese individuo va a ir revelando en el progreso de su vida, en su propio devenir. Y luego va a decir, solo en el grado en el que el ser humano se ha liberado de lo propio de la especie, solo en ese grado empieza a tenérselo en cuenta como un espíritu libre dentro de una comunidad humana. Porque ningún hombre es totalmente especie y ningún hombre es totalmente individuo. El hombre se va liberando poco a poco de una esfera mayor a una menor. Y entonces empieza a perder lo genérico de la vida animal, de la especie, de los mandamientos dominantes y de los preceptos de autoridades humanas. Y eso no quiere decir que el ser humano no va a tener normas morales, sino que las normas morales que va a tener van a ser adecuadas a cualquier otro individuo, porque cuando el ser humano se hace individuo y se constituye como individuo libre, no haría nunca nada contra otro individuo libre, porque tenía una comprensión tácita que tendría uno y otro. Y estoy, a ver, sin embargo, última estrofa, en aquella parte de su organismo natural y espiritual, para lo que no puede conquistar su libertad, el hombre se construye un miembro constitutivo. En esa esfera vive como él ve que viven los otros, cuando no es libre, y como le ordenan que viva. Pero solo tiene un verdadero valor si ese actuar brota de sus intuiciones. Es decir, la intuición es algo de lo que va a hablar en otros capítulos, ¿no? Pero él va a decir,
Eh, si uno hace el bien porque le dicen que está bien, no tiene ningún valor. Uno tiene que hacer el bien porque descubre que está bien. Esa es la verdadera moral, va a decir. No tiene ningún valor ético ni ningún valor moral hacer las cosas porque te dicen que las tienes que hacer, que es lo que dice la filosofía de Kant. El deber ser. Dice, eso carece de valor. Sí, está perfecto para movernos como colectivo, pero no para movernos como individuos. Por eso el ser humano entra en crisis con esos valores morales, porque no son suyos, son impuestos, y no los vive como una verdad. Y más en esta época que hemos pasado, en nuestra época actual, del deber al querer. Yo quiero tal cosa, no quiero más que me digan, ¿no? Y es una cuestión, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, es algo que sucede. Hemos pasado del deber al querer. Antes, bueno, todavía en muchos lugares lo que se mandan de la escuela como tareas se llaman deberes, es lo que se debe hacer. Y debías casarte con una persona y estar con ella el resto de tu vida. Y debías ser un buen padre de familia. Y debías ser una mujer así y así. Y hoy eso se resquebrajando. Uno quiere hacer lo que quiere. Que eso no quiere decir que ser libre, ¿no? Ser libre es otra cosa. Pero si uno quiere que le dejen de decir lo que tiene que hacer. Bueno, Steiner dice, si solo hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer, no somos libres. Pero diría hoy seguramente, si solo haces lo que querés hacer, tampoco sos libre. Porque la libertad es una elección. Es decir, yo soy libre en mis elecciones. Cuando yo elijo algo, descarto todo lo otro y ya dejé de ser libre en ese momento. Mi elección. Si yo elijo amar a una persona, descartar todas las otras, ya no soy libre de amar a las otras. Cuando yo me comprometo, por ejemplo, a dar una clase con ustedes, ya no soy libre de no participar de esa clase, porque tengo un compromiso. No porque alguien me lo mandó, sino porque yo lo decidí. Esa es la libertad de la que quiere decirnos Steiner. No tiene nada que ver con no tener normas, ¿no? Entonces, solo tiene un verdadero valor ético aquella parte del actuar que brota de sus intuiciones. Y lo que él posee como instintos morales, haberlos heredado, se vuelve ético cuando realmente coinciden con eso. Es decir, si yo descubro que lo que moralmente me decían que estaba bien es realmente bien, ahí recién tiene sentido. Si no, no tiene ningún sentido. De las intuiciones éticas individuales, estas intuiciones es lo que el ser humano libre puede captar a través de un proceso de conocimiento. Ahí surgirá toda la actividad moral de la humanidad. Y entonces, la vida ética de la humanidad será la suma de todos esos individuos libres, de las normas que todos esos individuos libres creen o capten, va a decir él, ¿no? Porque ¿dónde están? Si yo las capto, están en el mundo de las ideas, en aquel mundo de las ideas que Platón nos hablaba, donde todo ya está escrito, ya está dicho, y yo puedo tener acceso de leerlo si voy descubriendo la verdad. Y entonces nos va a decir, termina su escrito con una oración que dice, ese es el resultado del monismo. Porque en el primer capítulo no va a hablar de lo que es el monismo, que no es otra cosa que un ser humano que se siente integrado por el entorno, pero como individuo en el entorno, no como un entorno, una masa. Y ese es el último capítulo que un poco nos explica a dónde va a estar. Pero fíjense cuántas cosas nos dejó ahí, cuántas prácticas cotidianas podemos emplear con un capítulo tan corto que no solo lo leímos, sino que lo pudimos desentrañar párrafo por párrafo y que nos trae no solo nuestro actor individual, sino cuando nos paramos en una cuestión tan simple como un aula, una clase. Y allí aparece todo eso. No hay que irse a grandes especulaciones o hablar, mira el Estado que nos oprime como individuos y no nos deja, no, nosotros mismos. Porque cuando nosotros estamos dando una clase somos la autoridad. Somos el que dice lo que se debe hacer. Es decir, que somos la reproducción del Estado en una escala menor, como lo es el padre de familia. Entonces, muchas veces nos gusta criticar a las autoridades, pero bueno, ¿cómo soy yo cuando soy autoridad? ¿No? Porque
tenemos más de un tirano dentro de las aulas a veces. Y eso es algo que Napoleón está muchas veces adentro del aula también, ¿no? Es decir, el emperador o Robespierre, el que corta las cabezas de la libertad. Entonces, creo que nos lleva a esa reflexión interesante en donde nosotros tenemos que ver esa especie que lucha con el individuo, incluso en cualquier colectivo tan pequeño como puede ser una clase de 20 alumnos. Ahí también. Preguntas, que nos quedan unos minutos. Hola, maestra, ¿cómo está? Buenas noches. Justo hoy, bueno, tengo varios temas de preguntas, pero yo que me vendría con la pregunta que me estoy tejiendo en estos días, que está muy a colación con lo que acaba de presentar hoy día. Veo que parte ha sido gran respuesta a mi cuestión, que era un tema esto de trabajo en el aula, ¿no? El tema, pues, estoy en el séptimo y octavo, y los jóvenes ya, niños jóvenes, ya, ya ya tienen más conciencia de las circunstancias que pasan, no solo en el aula, sino también en las actividades de la propia escuela. Y ya hay críticas, y hay observaciones y sustentaciones, ¿no? Pues, sentido de las cosas. Y a veces justo este tema del tema de autoridad, del tema de las reglas, es como que me ha hecho pensar, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que a veces se pueden decir, se cumple porque se cumple. Eh, Hay temas en que se quiere solicitar esto, de que, de que no querer hacerlas porque hay una justificación. Sí, en tal muestra. Y en ese sentido, como que pensando, sí, yo comprendo su justificación, pero también yo tengo que, por ejemplo, ¿no? De ver, ¿no? De que si son normas de la escuela, ahí me rigen a mí, de arriba. Entonces digo, bueno, por más que de repente considere que no, o vea, ¿no? Que hay algunas partes, pero tengo que tomar esa elección yo, y ya que también ya tomen. Claro, porque en realidad lo que uno tiene que analizar seriamente, porque primero hoy está todo puesto en tela de juicio, lo que se ha dicho como preceptos, todo, Claro, incluso en los pensamientos que uno pueda tener pedagógicos incluso. Entonces, nos podemos encontrar con que ya a los 13 años empiezan a haber grandes cuestionamientos de lo que podrían ser normas de convivencia. Pero realmente uno, sí, gradualmente ya a esa edad puede, por la etapa evolutiva, emotiva y social y psíquica que tienen a esa edad, uno ya puede empezar a armar normas de convivencia junto con los estudiantes, siempre guiándolas, porque uno es la autoridad y tiene que asumirla, si no es un irresponsable, ¿no? Uno deja que los otros pongan las normas, porque a veces ahí está este sentido de su pseudo horizontalidad que hay, como que entonces el niño ya puede decidir a una edad que no tiene las herramientas para decidir moralmente. Entonces sería casi hasta por eso digo, una falta de responsabilidad del adulto y desconocimiento total de la etapa evolutiva, ¿no? Entonces, pero sí puede empezar a construir algunas normas que uno se va a dar cuenta que además, si uno, este sentido de justicia tan rudimentario que tienen, es un sentido de justicia en donde las consecuencias, si uno los dejaría libres a ellos, que pongan las consecuencias a lo que consideran que están mal, pueden ser sumamente severas. Y como no están basadas en la experiencia, son exageradas. Entonces podría decir, bueno, si alguien, no sé, rompe una norma de convivencia, tiene que quedarse con el doble de tareas para la casa o sin recreo, o no ir al patio en el recreo, ¿no? Durante una semana, por algo que es minúsculo. Entonces, porque tienen que evaluar lo de las consecuencias, pero está bien porque ellos están queriendo ver qué pasa con la piedra que tiro. Es decir, la piedra que yo tiro al aire cae y caen en algún lado, es decir, tiene una consecuencia. Entonces me parece que lo mejor siempre es trabajar, entender que todo en la vida tiene consecuencias y eso me lleva a ser responsable. Entonces, sí empezar a armar códigos de convivencia que pueden estar pegados en las paredes del aula,
cómo es el comportamiento que uno busca, pero también yo siento que muchas veces armamos códigos de convivencia en los sistemas educativos sin ver lo que el ser humano necesita a esa edad, ¿no? Porque, y ese grupo en particular, porque generacionalmente no somos todos iguales. Entonces, a veces queremos algo que es antinatural contra esos individuos o colectivos, ¿no? Si nosotros vemos un programa de clase y están 8 horas los niños, es la 8ª hora que estoy yo a la mañana. Ya pasaron 7 horas de clase y esta es la 8ª hora. Y yo quiero que estén sentados y tranquilos, o están dormidos, o... Es decir, no puede ser la misma conducta en mi hora que en las 7 de la mañana. Pues son las 3 de la tarde. Y pasó un día. Y pasaron 5 o 6 docentes antes que yo. Eso tengo que saber, que no va a ser lo mismo. Ni siquiera a la hora que estoy frente a esos niños para que su conducta sea de tal manera. Hay docentes que no soportan que durante una hora alguien interrumpa o alguien haga otra cosa. Como si no hubiera capacidades en nuestra inteligencia, que es múltiple, de poder estar haciendo 2 cosas a la vez. Es decir, yo sé que si alguien está cocinando ahora, que creo que es lo que está haciendo Anne, eso no significa que no me esté prestando atención. Si yo veo, es más, a veces que hay jóvenes que necesitan hacer algo con sus manos para escuchar mejor. Bueno, y eso ya la neurociencia nos demostró que es así, ¿no? Entonces, si alguien está dibujando, me está prestando atención, de manera indirecta, pero me está prestando atención. Y que seguramente capte más que el que está con los ojos ahí mirando, porque se pierden sus propias imágenes internas. Entonces, es muy difícil entonces que nosotros como cuerpo docente nos podamos poner de acuerdo en las normas de convivencia, porque tenemos muchas veces como individuos criterios diferentes o miradas diferentes ante ese colectivo, pero no puede ser igual nunca, aunque tengamos los mismos criterios, porque como digo yo, si mi clase es a la última hora o a la primera, no va a tener el mismo efecto. Entonces no puedo yo pretender que durante 8 horas, porque son individuos. Ahora, si yo creo que son una masa, un colectivo, entonces se tienen que portar igual. Entonces las normas tienen que ser todas iguales. Entonces nadie tiene que hablar, ¿no? Son soldados, ni siquiera soldados, no sé qué son. Entonces hay que ver qué queremos educar. Para eso tiene que haber un gran trabajo colaborativo entre los docentes, para ver entre esos individuos que están ahí, formando el colectivo, qué es lo mejor para ellos en esas normas. Entonces creo que sí, que muchas de las veces cuando tenemos problemas de conductas, además se dan porque las materias que estamos dando quizás no están teniendo el interés, no están dando en el clavo en lo que ellos están necesitando. Y a veces, porque tenemos expectativas. A mí me ha pasado hace muy poco que fui a dar unas clases y tuve que toda mi planificación poner en un cajón y decir, a esto no voy a llegar. Mis pretensiones con este grupo, no, tengo que buscar otra forma. Tengo que crear primero hábitos, porque era un grupo sin hábitos. Tengo que empezar ¿cuál es el hábito? Bueno, hay un momento donde yo tengo que hablar y ustedes hacer silencio, si no, no nos podemos escuchar. Si yo no logro eso, ¿de qué clase estoy hablando? Pero tampoco puedo decir un silencio coercitivo donde hablo yo y los demás no les llega nada tampoco. Es decir, la clase tiene que haber una interacción. Y si yo estoy hablando 1 hora y el otro está en silencio, pobre de mi clase, fue un aburrimiento. Entonces, creo que hay que ir por ese lugar, ¿no? Mirar al grupo y a veces avanzar más despacio para ver en qué estamos fallando para que se manifieste algo que va contra la condición humana, porque el ser humano ama aprender. Eso es así, ¿eh? Y además, no solo es peligroso eso, porque es contagioso. Cuando uno aprende, va y le cuenta al otro, mira lo que aprendí. Y es exponencial, crece exponencialmente. Entonces, algo estamos fallando si el chico no quiere aprender. Es más un problema nuestro que de la conducta de eso. Bueno, si no hay nada más, nos vemos la semana que viene. Me gustó mucho haber traído por párrafos y hablar por párrafos. Por lo menos para mí me resulta siempre renovador escuchar y vieron que me entusiasma. Digo, uy, esto es maravilloso porque vuelvo a leer una obra y aparecen cosas nuevas siempre. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y si quieres profundizar acerca del pensamiento de Rudolf Steiner y de otros filósofos
sobre este tema, te invito a adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que lo puedes adquirir en Amazon o en Mercado Libre, en formato Kindle o físico. Y si quieres tenerlo en formato digital, en PDF, me lo puedes pedir a mi Instagram personal, Hernán Melano, igual de filosofía.psicología.historia, que te lo enviaré gratuitamente y con mucho gusto. Gracias y hasta el próximo episodio.